Querido Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por el día que tuvimos ayer, por tu día especial del sábado, y te pido que hoy estés con nosotros otra vez, el Espíritu Santo, para que podamos entender lo que Ana Rosa nos va a enseñar. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Janet. Una bienvenida para cada uno de los que se ha podido conectar hasta ahora y para los que están por conectarse también. Me alegro mucho verlos, me da mucho gozo, es muy cálido a mi corazón el ver sus nombres allí y saber que estamos estudiando juntos y aprendiendo juntos. Entonces vamos al versículo de memoria, que es de ¿qué libro? ¿Qué libro será en el cual está el versículo de memoria? En Gálatas, ¿verdad? Porque ese es el libro que estamos estudiando. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Está en su página 14 del libro. 14 o 18, 18 como que es. 18. Y comienza me maravillo. Así que si se lo saben, vamos a repetirlo juntos. Si no se lo saben, pueden ir leyendo, que así el Espíritu Santo se los va fijando a la memoria. Vamos pues a leer. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos o otros, ahora se me olvidó, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, como he señalado antes, esas dos palabras en la última parte del versículo, que algunos os perturban y quieren pervertir, nos ayudan a recordar cuáles son las palabras. Perturban y quieren pervertir. ¿Okay? Vamos a repetirlo una vez más. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Allí nos hace entonces muy claro que no hay sino un solo evangelio. Cualquier otro evangelio que se presente que no esté de acuerdo 100% con el evangelio de Cristo, no es que es otro evangelio, es un evangelio pervertido, un evangelio falso. Así que el valor, el propósito por el cual estudiamos la palabra de Dios es un propósito doble. Primero, porque conocemos el evangelio verdadero. Segundo, porque nos enseña a distinguir cuál es el evangelio falso y cuál es el evangelio verdadero, para que no vayamos a caer en una falsedad y en un error. Bueno, entonces ya que hemos terminado ese, estamos ahora en el capítulo 2 ya. Y hemos escogido otros versículos de memoria para este capítulo. Estos se encuentran en su libro en la página 55, 56 y 61. Son Gálatas 2, 19 al 21. ¿Ok? Entonces, en la página 55 consiguen el primero, es cortito. Versículo 19. ¿Por qué? Por la ¿Por ley. qué? Lo encontramos muy bien. Entonces dice, porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Verdad? Espero que ya varios de nosotros no lo sepamos de memoria. Por lo menos ese primero, ¿verdad? Otra vez. Porque por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo ocurre eso de que podamos morir a la ley para vivir para Dios? Por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Note que no dice por la ley se ha muerto la ley. No, yo he muerto a la ley, ¿verdad? La ley sigue vigente igual, la ley no cambia.
pero los que cambiamos somos nosotros y la entendemos de una manera diferente, ¿verdad? La vemos como Dios quiere que la veamos. Entonces, por la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Cómo? En el versículo 20, entonces, que está en la página 56, al dar la vuelta arriba, allí está el versículo 20. Con Cristo estoy crucificado. Así es como moría la ley, ¿verdad? Con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo, ¿en qué? En la carne, así como estoy, igual. No he cambiado nada, solamente ha cambiado mi manera de vivir, ¿verdad? Dios me ha transformado. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si no le han hecho el cambio, quiero pedirles que lo hagan. En su libro, en ese versículo 20, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cambien esas palabras y pongan en lugar, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Porque ni aún la fe nuestra es confiable. No podemos creer en que nuestra fe nos va a llevar en toda circunstancia. No, nuestra fe es débil, así como la fe de los apóstoles, ¿verdad? Recordamos a Pedro. Pedro dijo, yo estoy listo para ir contigo, maestro, hasta la muerte. Y a las pocas horas ya lo estaba negando. No, yo ni lo conozco, no, yo no sé quién es él, y hasta con palabras groseras. Se arrepintió de esto después, gracias a Dios. Pero la fe nuestra, aunque la creamos, el apóstol Pedro cuando dijo que él iba a ir con Cristo, no era que estaba echando mentiras para que los demás creyeran, no, él honestamente creyó que él podía hacer lo que estaba pensando. Yo puedo, yo voy contigo, maestro. Se dio cuenta que no podía confiar en sí mismo. Al igual que todos nosotros, tuvo que aprender esas dos lecciones, que no podemos confiar en nosotros y que el único en que podemos confiar es en Dios. Él lo hará en nosotros. Así que por favor cambien esas palabritas allí. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios. La fe de Cristo en nosotros nos hace vivir una vida como la de Cristo y con Cristo y por Cristo. ¿Okay? Quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y entonces el último versículo del capítulo 2 que nos estamos aprendiendo está en la página 61, es el versículo 21. Y dice, vamos a leerlo juntos, no desecho la gracia de Dios. Porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces ¿qué? Por demás, Cristo murió. Por demás, Cristo murió. Vino Cristo a morir para nada, porque si nosotros lo podemos hacer, ¿para qué vino, verdad? Entonces, volvamos a repetir el último allí. Está en la página 61, para los que se están conectando ahorita. Página 61, ahí está el versículo 21, o sea, Gálatas 2:21. Vamos a repetirlo juntos. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo. En otras versiones dice, entonces en vano murió Cristo. Sí, lo mismo, lo mismo. Bueno, entonces ahora sí vamos a regresar al tema del cual estábamos hablando la vez pasada. Está basado en la página 41, pero habíamos ido a estudiar más a fondo, a investigar más a fondo la vida del patriarca Abraham. Abraham se llama en la Biblia el padre de la fe, y estamos viendo por qué. Sí, lo vemos desde el principio hasta el final, para que no nos desanimemos, para que cuando veamos nuestras propias injusticias, nuestros propios defectos, no digamos, no, yo no sirvo para nada, mejor me olvido de esto. No, allí se dejaron todos los defectos, todas las caídas de los seguidores de Dios. Dios no nos tapó todo para que nosotros veamos solamente lo bonito y lo bueno. No, nos deja ver la vida de las personas tal como fueron.
para que nosotros veamos que igual que ellos, nosotros no podemos por nosotros mismos. Y para que nosotros tengamos el testimonio de la vida de ellos, de que Dios puede cambiar a un pecador, no importa cuán empedernido, cuán caído esté. Esa esperanza bendita la encontramos en las vidas de los patriarcas, de los profetas, de todos los hombres y mujeres de la Biblia. Entonces, habíamos repasado, y voy a hacer esto para un par de personas que no habían estado aquí antes, pero espero que hayan visto el video, con eso estén al día. Habíamos encontrado a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios lo llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y fue. En ese tiempo también, a ese mismo tiempo, Abraham tenía 75 años, su esposa era 10 años menor, así que tenía 65 años y no habían tenido hijos. Ella era estéril. Dios les promete que les va a dar una nación grande, va a hacer de ellos una nación grande, que van a tener una simiente amplia, bastante, va a cubrir la tierra, van a venir naciones de ellos. Y Abraham y su esposa salen de allí y comienzan a viajar hacia donde Dios les va a mostrar. En el capítulo 15 encontramos que Dios y Abraham otra vez están hablando y ahora Abraham no sabemos exactamente cuántos años tiene, pero tiene entre los 75 que lo encontramos en el capítulo 12 y los 86 que lo encontramos en el capítulo 16. Por allí en medio de eso habla con Dios y Dios le dice a Abraham, yo soy tu galardón y tu escudo sobremaneramente grande. Y Abraham le dice, Señor, todavía no tengo hijo. Pero no importa, Señor, yo me acuerdo lo que usted me dijo, sí, yo creo lo que usted me dijo, pero mire, aquí le tengo una solución, lo quiero ayudar, por así decirlo. Tengo este siervo en mi casa que nació bajo mi techo y de acuerdo con la cultura que tenemos aquí alrededor y todo, pues él puede ser mi heredero, así que Señor, dejémoslo así, no tiene que darnos un hijo. Pero, Señor, ¿cómo nos vas a dar un hijo si ya yo tengo casi 70 años, quién sabe, por ahí cerquita, y mi esposa, ya yo tengo casi 80 serían, y mi esposa casi 70. Ya olvidémonos de eso, ¿no, Señor? Ya eso se volvió imposible, así que vamos a dejarlo así. Y usted simplemente me da la bendición de todo lo que me prometió por medio de Eliezer, que es mi mayordomo de mi casa. Y Dios le dice en el versículo 4, la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y para confirmarle, lo sacó de la carpa, la tienda donde estaba, era de noche, y le mostró el cielo y le dijo, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Y en el versículo 6, está la base por la cual Abraham se llama el padre de la fe. Dice, y creyó Abraham a Jehová y se lo contó por justicia. ¿Qué es entonces ser justo? Es creer lo que Dios dice, estar de acuerdo con lo que Dios dice. Dios dijo, tu simiente va a ser así. Abraham dijo, ok, Señor, amén, que así sea. Y el Señor dijo, eres justo. Ay, pero así de fácil pensaríamos nosotros. ¿No tengo yo que hacer algo? ¿Y dónde está todo lo que yo tengo que guardar y obedecer y hacer? Y el Señor se encarga de eso. Sigamos la historia de Abraham. En el capítulo 16, la esposa de Abraham, Sarai, le propone otra ayuda para Dios. Todavía están sin hijo, y ella le dice, mira, toma a mi sierva, Agar, y ten un hijo con ella. Tal vez ella tenga un hijo, porque yo sigo estéril. En el versículo 2 del capítulo 16 de Génesis, Génesis 16:2, lo voy a repetir otra vez para los que están entrando. Sarai dice, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ruégote, hablándole a Abraham, que entres a mi sierva, tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai. Fíjense cómo enseguida se le pone la culpa a Dios. Sara
dándose cuenta que sigue estéril igual que toda su vida. Esto no es de los últimos años. Ella ha sido estéril toda su vida y todavía no ha tenido el hijo que Dios les prometió y que ellos habían creído que lo iban a hacer, pero con el tiempo comienza a fallar su fe. Y ahora ella le dice, bueno, y eso no está aquí en el texto, pero podemos deducir. Recuerden que en el capítulo 15 Dios le dijo a Abraham, viene de tus entrañas, no es un siervo que nació en tu casa, tiene que ser de tus entrañas, va a venir de tus entrañas. Sarai puede haber dicho, bueno, como viene de las entrañas de mi esposo, no importa que no venga de la mía, tenga el hijo con mi sierva. En estos dos casos, la costumbre de la cultura, del lugar, aún de las leyes posiblemente, estaba bien con que el hijo de un siervo que nacía en tu casa podía ser tu heredero, o si eras el amo y tenías un hijo con tu sierva, pues tranquilo, aquí no ha pasado nada. Pero esa no era la cultura de Dios. Abraham era un hijo de Dios y ha debido ponerle cuidado primero a la cultura de Dios que a la cultura del lugar. Porque cuando la cultura de nuestro pueblo, de nuestra raza, de nuestra nacionalidad está en choque, no combina con la cultura de Dios, una de las dos tiene que caer. Para el cristiano, la cultura del lugar se deja y lo que es de Dios permanece. Pero sea como fuera, él tuvo un hijo de la sierva. Y enseguida comenzó el problema porque apenas Agar se dio cuenta que estaba en estado, que estaba embarazada, enseguida entonces comenzó a rechazar a su señora, a su jefa. Ya no le quería poner cuidado, se reía de ella, se burlaba de ella. Tú no tienes hijos, yo sí. Pasemos al capítulo 17. Aquí ya Abraham tiene 99 años y Sara 89. El hijo de la sierva, el hijo de Agar, por nombre de Ismael, ya tiene 13 años de edad. Dios entonces habla otra vez con Abraham en el capítulo 17 y en el versículo 2 le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicaré mucho. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y le dijo, yo he aquí mi pacto contigo. Perdón, leí eso mal, el capítulo 3. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios le habló diciendo, yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Bueno, por lo menos razona Abraham, ya tengo un hijo. ¿Cuántos? Tal vez no los veré, pero por lo menos ya tengo un hijo. Pero Dios le dice, no, este no es el hijo de la promesa. Este es el hijo de tu hacer. Estas son las obras que tú hiciste tratando de cumplir lo que yo había prometido. Yo te prometí un hijo, yo te prometí una descendencia, yo te prometí hacer de ti una nación grande, un pueblo numeroso. Tú entendiste eso como que yo te estaba diciendo, tú tienes que hacer esto y esto y esto, y tú tienes que vértela saber cómo te vas a conseguir una descendencia bien grande. Qué problema tan grande que nuestros oídos no escuchan a Dios como Él habla. El problema, ese mismo problema lo tuvo Abraham y lo tenemos nosotros también. Y estudiamos la vida de Abraham. Estamos ahora en el capítulo 17 de Génesis. Estudiamos la vida de Abraham para darnos cuenta de qué es lo que Dios está diciendo y de cómo es la forma que no debemos escuchar esas palabras. Siempre Dios le dice, haré. ¿Qué es haré? Yo haré tu descendencia, yo te daré un hijo, te daré una multitud. Es Dios el que está hablando, es Él el que está prometiendo. No le está diciendo a Abraham que Abraham tiene que ir a hacerlo. Vamos a ponerlo nuevamente en una ilustración que podamos tener hoy día. Si su padre, todos tenemos un papá, no sé si todos estarán vivos todavía o no, pero si su papá le hubiera dicho, hijo, hija, le voy a regalar una bicicleta. Ustedes entonces dijeron, ay, mi papá me dijo que tengo que ir a comprar una bicicleta, que tengo que ir a buscar una bicicleta, que tengo que ir a hacer una bicicleta, porque mi papá me dijo.
No, si lo que el papá hizo fue prometerle una bicicleta, eso quiere decir que el papá la va a proveer. Dios promete, no salgamos nosotros a ver cómo vamos a cumplir lo que Dios prometió. Si Dios lo prometió, permitámosle que lo cumpla en nosotros. Esa es la historia de fe de Abraham. En el capítulo 17 también encontramos de que Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice, no te vas a llamar ya Abraham, en el versículo 5, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, para que cada vez que ahora lo llamaran o su nombre tuviera que ser pronunciado, tenían que decir, este es padre de muchedumbre de gentes. Y le cambió el nombre a Sarai también en los versículos 15 y 16. Le dijo, ya no la vas a llamar Sarai, sino Sara. Y en el 16 le dice, la bendeciré a Sara y también le daré a ella hijo. Hasta ahora ellos pensaban, bueno, como la culpa es de Sara, que ella no tiene hijos, pues Abraham puede tener hijo por otro lado. No. Tenía que ser de una manera que se viera que la gente, que los seres humanos todos, no solamente de ese tiempo, sino hasta nuestros propios días aquí en Milwaukee, podamos entender que no fue Abraham la que llevó a cabo esto. No fue Abraham, no fue nadie más sino Dios, para que un hombre a los 100 años y una mujer de 90 que ya no tiene una menstruación, que ya no está ovulando, que no ha sido nunca capaz de tener un hijo porque era estéril, que ellos tengan un hijo, no hay sino una explicación. Y esa explicación tiene 4 letras. Dios. D-I-O-S. Solamente el poder de Dios. Nadie se podía llevar la gloria o decir, fue porque yo hice esto, o porque yo les dije esto, o porque yo les mostré lo otro. No. Era todo de Dios, desde el principio hasta el final. Y es allí donde Dios, entonces, en ese capítulo 17, entre el versículo 5, cuando le cambia el nombre a Abraham, y el versículo 15 y 16, cuando le cambia el nombre a Sara, que por cierto, el nombre de Sara en el versículo 16 dice, y vendrá a ser, al final del 16, madre de naciones, reyes de pueblos serán de ella. Allí, entre esas dos secciones, entonces Dios le da el rito, el símbolo de la circuncisión a Abraham. 13 años después de que Abraham, por lo menos 13 años después, si no son más de 13 años después de que Abraham había creído lo que Dios le dijo de las estrellas y que Dios lo había contado por justo, más de 13 años después de esa experiencia es cuando Dios le dice, vamos a tener un símbolo de la fe que tú has tenido en mí. Ese símbolo va a ser la circuncisión. Te vas a circuncidar tú, tus hijos y todos los siervos, todo hombre, todo varón que esté entre tu casa, en tu casa, serán circuncidados. Y de aquí para adelante los niños a los 8 días de nacidos los circuncidarás. Entonces, ¿qué fue primero? ¿La fe o la circuncisión? Aún por los capítulos. Leslie, contestaste muy bien. ¿Qué dijiste? La fe. La fe. Aunque se nos olvide cuántos años tenía, por los capítulos nomás sabemos. Porque en el 15 fue cuando Dios lo declaró justo por la fe y en el 17 es donde Dios le da el plan de la circuncisión como un símbolo, una señal. Vean entonces en el capítulo 17, versículo 10. Este será mi pacto. Es Dios el que está hablando. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto que se había dado como una señal de la fe, después de muchos años se fue cambiando
Y ahora en Gálatas, en el libro que estamos estudiando aquí nosotros, nos encontramos con que los hermanos falsos vienen y le dicen a los hermanos de la iglesia de Galacia, ustedes pueden creer en Cristo, qué lindo, qué bueno, nos alegramos de que ustedes lo acepten como el Mesías, pero ¿sabe qué les falta para ser salvos? Tienen que ser circuncidados. No, lo que necesitaban era la fe. La señal de la fe no es lo mismo que la fe. La fe vino primero que la señal. ¿Qué es lo que vale en eso? La fe, no la señal. La señal no tiene ningún mérito, pero lo habían tomado como mérito. Ahora, si no tienes fe, era lo que decían los hermanos falsos, si no tienes fe, no importa, con tal que tengas la señal, eso sí es importantísimo. Sin eso no te salvas. Lo habían volteado completamente al revés. Y por eso entonces allí se menciona a Abraham. Pero hoy quiero que vayamos al capítulo, antes de pasar al 18, quiero también mostrarles allí en el capítulo 17, después de que Dios le cambia el nombre a Sara también. Entonces en el versículo 17 dice que Abraham cayó sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara, ya a él pues no tenía mucho porque él ya tenía uno que tenía 13 años, y Sara de 90 años ha de parir. No escuchamos mucho de fe allí, ¿verdad? Dios está todavía enseñándole lo que es la fe de Jesús. Por eso siempre les he hecho énfasis y voy a repetir eso en sus libros. Vamos a repetirlo porque puede que hayan algunos que no lo hayan escuchado. En su libro, en la página 56, que es donde está el versículo 20 de Gálatas 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí, mas lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Por favor, cambien esas palabras si no las han cambiado todavía. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no en el Hijo de Dios. Aunque debo también explicar que cuando la fe de Jesús permito que esté en mí, entonces con esa fe de él, pongo mi fe débil en él. O sea que la fe de Cristo obra en mí para tener fe en él. Entonces es la fe de él la que pongo en él. Tal vez serán palabras pequeñitas y como que las palabras no sirven de a mucho, pero valen mucho. Cada palabra tiene su significado y por eso Dios nos dio la capacidad de hablar, para que expresemos nuestros pensamientos tal y como los estamos pensando. Igualmente para Él. Entendámoslos tales y cuales Él los estaba explicando y expresando. Entonces, ¿qué más dice en Génesis 17? En el 17 él dijo, ay, ¿cómo va a ser que yo de 100 vaya a tener un hijo y Sara de 90? Y le dijo Abraham a Dios, perdón, ojalá Ismael viva delante de ti. Señor, no, olvidémonos, ahora sí es verdad, si antes te dije que nos olvidáramos con lo del siervo y que lo dejáramos a él, ahora sí más tengo un hijo, es hijo mío, lo he criado, lo vi caminar por primera vez, escuché sus primeras palabras y su balbuceo, le entendía lo que me decía cuando nadie más lo entendía al lado, lo he sacado para salir de cacería conmigo, para cuidar de las ovejas, para ir de viaje a hacer sacrificios a ti. Señor, no necesito más, no me des otro, yo quiero a este, lo amo con todo el corazón. 13 años de criarlo, el único hijo y el que he esperado toda mi vida. Señor, no, deja a Ismael. ¿Y qué le responde Dios? Respondió Dios en el versículo 19, ciertamente, Sara, tu mujer, te parirá un hijo y llamarás su nombre Isaac. No solamente tu esposa va a tener un hijo, sino que este es el nombre que le vas a dar. Y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. Y luego le habló en cuanto a Ismael. No es que Dios estaba rechazando a Ismael como persona.
pero como pueblo, Dios no lo podía aceptar. ¿Por qué? Porque este era el representante de las obras de Abraham, junto con Sara en ese plan y junto con Agar. Este era hijo de una sierva, de una esclava, y el hijo de la esclava es siempre un esclavo, hablando espiritualmente. Mientras nosotros creamos que lo que hacemos, por muy bueno que sea, Dios no dice, Isaac no es una persona, Isaac no tiene vida de mí. No, Ismael. Dios no dijo, Ismael no es una persona, o no me sirve, yo a él no lo quiero. No, inclusive, mire todo lo que dice en cuanto a Ismael, dice 21 más, 22, y acabó el de hablar, ¿dónde estoy? En Ismael, el 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. Abraham, aun cuando lo que me estás diciendo es una necedad, es una insensatez. Sin embargo, yo te he oído. Nos damos cuenta de cuán amoroso Dios es. Cómo persevera, qué paciencia la que tiene con nosotros. Le dijo, yo te he escuchado en cuanto a él también. No es que porque las oraciones venían con el nombre de Ismael en ellas, dije, esa no se la voy a escuchar. No. Dios escucha cada una de nuestras oraciones, aunque tengan tonterías en ellas. Nos ayuda a arreglarlas, nos ayuda a salir de esas tonterías, de esas cosas que nos pueden llevar a la perdición. Pero no cierra sus oídos, nos escucha. Y he aquí que le bendeciré a Ismael, le haré fructificar, multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y ponerlo por gran gente. Y de cierto que nosotros podemos confirmar que así fue, porque allá están los árabes que pelean contra los judíos. Los árabes son los descendientes, un gran número, muchas naciones del Medio Oriente son descendientes de Ismael. Los árabes, los egipcios, los sirios, ¿qué más hay allá de todos esos? Los de Kuwait, los de Irán, todos esos son descendientes de Ismael. Y todavía siguen peleando contra Isaac, los descendientes de Isaac. El problema que se creó por haber tratado de hacer ellos lo que ellos creían que podían hacer, pero que no pudieron, trajo simplemente dolor para ellos y todavía estamos viendo las sagas, las consecuencias de esto. Ahora sí, entonces pasemos al capítulo 18. Aquí ya Isaac, el hijo de la promesa, en el 18 todavía no ha nacido. Aquí se aparecen 3 visitantes y estos visitantes, como cualquier otro visitante, cualquier otro ser humano, pasan por frente de la casa o cerca de la casa, la tienda y tienda quiere decir una carta, de Abraham, y Abraham los invita para que no estén al sol y que vengan a comer. Después de la comida, entonces se da cuenta que no son simplemente seres humanos con los que estaba almorzando o comiendo o hablando. Porque en el versículo 10, a ver, ¿dónde está? Perdón, me perdí aquí por no estar mirando. En el versículo 9, le dijeron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida y he aquí tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Y Sara, escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días. A Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no tenía ovulación. Y Sara se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya tan viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, Jehová, así que era Dios el que estaba allí comiendo con él. Dios le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara?
diciendo, ¿será cierto que he de parir siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Pregunta Dios mismo. ¿Qué creen ustedes que estaba pensando Abraham en ese momento? Él ya sabía que Sara se estaba riendo allá adentro. ¿Y qué era lo que estaba pensando cuando se estaba riendo? Y les dice, tanto a él aquí afuera como a Sara, que puede estar oyendo todavía allá adentro, ¿hay para Dios alguna cosa imposible? Y como he dicho antes, pensemos en esta pregunta que Dios nos hace todavía hoy. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son las cosas que te mantienen detenido? Que tú dices, bueno, no puedo todavía seguir a Dios porque tengo este problema aquí, tengo que resolver esto otro allá y tengo que terminar de hacer esto y tengo que comenzar a hacer lo otro. ¿Cuáles son las cosas que ponemos como bloqueo delante de Dios y a las cuales Dios nos pregunta y nos dice, y es que hay para Dios alguna cosa, alguna de esas cosas que son imposibles para Él? Nos sentimos que Dios nos deja completamente desenmascarados con nuestras excusas o con las cosas que hasta honestamente estemos pensando que son una barrera entre nosotros y Dios. Dios dice, olvídate de la barrera, entrégame la barrera para yo volverla en un lugar llano donde puedas pasar directamente. No hay tropiezo, no hay tropiezo que valga. Nosotros lo hacemos tropiezo. Para Dios no hay tropiezo. Entonces, al año siguiente, ¿qué sucedió? Sara tuvo un hijo y le puso por nombre Isaac. Ese era verdaderamente el hijo de la promesa de Dios, porque cuando Dios promete algo, solamente Dios puede cumplirlo. Si hay algo que la experiencia de Abraham nos enseña, es eso. No es que nosotros tengamos que ir a hacer lo que Dios nos promete. No, lo que tenemos que hacer, si es que estamos buscando algo que hacer, es permitirle que lo haga. Entonces, ahora sí, quiero que vayamos al capítulo 22. Capítulo 22. En este capítulo, Abraham tiene aproximadamente 117 años, porque Isaac tiene aproximadamente 17 años de edad. Es un muchacho, un joven, fuerte, en plena juventud. Y pues Sara tendrá 107, ¿verdad? Aunque creo que aquí, no, aquí todavía está ella viva. Entonces se aparece Dios y le habla a Abraham nuevamente en el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que tentó. Esa palabra tentar quiere decir probar. Dios no tienta a alguien, él no estaba tentando algo malo, estaba probando la fe, estaba probando a Abraham. Sigo leyendo. Probó Hermana, mi Dios a versión, Abraham, perdóneme. perdón, mi versión sí lo dice que probó. Probó, ok, sí, Probó. hay algunas traducciones que sí lo tienen así bien, gracias. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora tu hijo. Noten las palabras que sigue después de eso. Tu único hijo. No era el único, ¿verdad? Porque ya tenía Ismael. Había tenido que sacarlo porque Ismael estaba burlándose y tratando mal al niño, al nuevo, al bebé, y después mientras crecía y demás. Y Dios le dijo a Abraham, sí, manda, saca a la sierva y a su hijo. ¿Y saben qué, hermanos? Tenemos que permitir que Dios saque a nuestra servidumbre de nosotros cuando queremos hacer las cosas como nosotros pensamos que son mejores, solamente para encontrarnos que hemos hecho todo en contra del plan de Dios. Así que entonces ahora le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No era la primera vez que lo llamaba para hacer esto, pero es la primera y única vez que lo llama y le dice, quiero que me des a tu hijo en sacrificio.
podemos entrar en muchas otras lecciones aquí. Si tienen preguntas, por favor hablen conmigo, pero por ahora voy a seguir adelante con el resto del capítulo. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Era un lugar que estaba a 60 millas de distancia. Caminó por 3 días. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. En todo este tiempo, Abraham, podemos entender esto, no solamente había oído la voz, pero no tuvo más comunicación que le confirmara, sí, escuchaste bien, sí, fui yo el que te hablé, sí, las palabras que escuchaste, esa fue la que yo dije, y eso es lo que quiero que hagas. Nada de eso, ninguna confirmación. ¿Cómo podemos pensar, cómo podía estar Abraham seguro? Hermanos, esta no era la primera vez que él oía la voz de Dios. Él la conocía tan bien como nosotros conocemos, diría yo, tal vez la mayoría de nosotros conocemos la voz de nuestra mamá sin que nos digan, es su mamá la que le está hablando. La conocemos perfectamente. La entonación de las palabras, la clase de vocabulario que usa, la forma en que pronuncia nuestro nombre o el nombre que nos llama. La conocemos perfectamente. Abraham sabía que era Dios quien le había hablado. Seguimos en el versículo 5. Entonces le dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho, escuchen bien, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo? Pero no sabía que lo iba a entregar, no sabía que lo tenía que sacrificar, o les está diciendo una mentirita blanca a los mozos para que no se preocupen ellos, o para que no sepan lo que tiene que ir a hacer, para que no lo vayan a estorbar y a decirle, no, haga semejante cosa. Vamos a ver por qué lo dijo en unos momentos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y comienzan a subir el monte Moría, se llama creo que en español, en inglés lo pronuncian Moriah, y me di cuenta que hace un ratito lo pronuncié así. Comenzaron a subir. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, se nos olvidó el cordero. Y estamos a 3 días de distancia para conseguir un cordero. Aquí como que falta algo, papá. Ay, qué corazón tan pesado debe haber tenido. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No hay muchas palabras más entre el versículo 8 y el 9. Llegaron al lugar que Dios les había dicho. Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Nos podemos imaginar cómo sería, cómo le explicó al muchacho lo que iban a hacer. Pero démonos también cuenta de la educación que le había dado a su hijo, para que su hijo a los 17 años no lo agarrara y lo tirara para un lado y le dijera, no, te estás volviendo loco en tu vejez. ¿Cómo me vas a matar? Hubiera podido salir corriendo, hubiera podido haber hecho muchas cosas. Sin embargo, Isaac siguió el plan, porque Isaac había sido enseñado que lo que Dios promete, solamente Él lo puede cumplir. Nuestra parte es permitir que Dios haga su voluntad. Y se dejó amarrar y se dejó poner sobre la leña.
Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Esta es la ilustración más grande y la más cercana a la realidad de lo que Dios hizo cuando dio a su hijo en sacrificio, en holocausto por nuestras vidas, por nuestra penalidad, por nuestra culpabilidad. Para Dios no hubo alguien que lo llamara y le dijera: detén lo que está sucediendo, no tiene que morir. No hubo un sustituto para Cristo en la cruz. No hubo carnero enredado en las zarzas para Dios. Y Abraham entendió, y su historia enseñó a las generaciones sucesivas que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. ¿Cómo? No sabemos. Y no era necesario que lo supiera. Le contestó con la voz de fe a su hijo, cuando en el versículo 7 el hijo le pregunta: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? ¿Cuál fue la respuesta? He aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? Y en el 8 le dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. No sabía cómo, no sabía cuándo, no lo vio sino hasta cuando ya estaba por apuñalar a su hijo. Porque la voz lo llamó y le dijo: no lo hagas, y entonces se dio cuenta que allí estaba. ¿Dónde estaba ese carnero todo el tiempo? Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios siempre se provee y nos provee de lo que necesitamos. ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? ¿Lo seguiremos creyendo? ¿Lo creeremos en los momentos más difíciles? ¿Lo creeremos en lo que tiene que ver con los seres más amados, más allegados a nosotros? ¿Nuestros esposos? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestros padres? ¿Nuestros hermanos y hermanas? ¿Lo creeremos? ¿O diremos: no, Señor, yo creo que es que yo comí algo que me cayó mal anoche y por eso malentendí un sueño que tuve ahí medio loco? No. No. La fe de Jesús en Abraham hizo que por fin Abraham tomara las cosas como vienen de Dios, se diera cuenta que él por sí mismo no podía y que solamente Dios se podía proveer de cordero para el holocausto. Dios solamente se podía proveer de un hijo que muriera por la humanidad. Dios solamente se podía proveer del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. No solamente por uno o dos o tres o los que estamos aquí en el estudio porque tenemos la Biblia abierta. Para nosotros lo dio. No, lo dio por el mundo entero. Por aquellos que no creen en Dios, por ellos también lo dio. Por aquellos que se mofan de los creyentes y dicen: esos que creen en tonterías, ahí se la pasan metidos entre un libro y orando y que no sé qué y nunca les sale nada. No, por ellos también murió Cristo. Y a ellos también los salvó. Si no se dejan salvar, no habrá nada más que Dios pueda hacer. La fe de Abraham que Dios probó fue la fe de Jesús. La fe de Jesús que no vacila.
Y al final, los creyentes, los que aman a Dios, los que obedecen, no porque obedecen para cumplir, sino los que escuchan su palabra y saben que las promesas de Dios solamente Dios las puede cumplir y le permiten a Dios que cumpla sus promesas en ellos, ellos serán los que también tendrán la fe de Jesús hasta el fin del mundo, hasta el fin del tiempo, de manera que no haya ni espada, ni desnudez, ni hambre, ni muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada podrá apartarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las palabras del apóstol Pablo, inspiradas en Romanos 8, Romanos 10, 28 y 29. Los dos últimos versículos del capítulo 10 de Romanos. Ahora entonces vayamos a nuestros libros, que nos quedan unos minutos, y vamos a entrar nuevamente en el tema que estaba hablando allá. Tenemos ahora entonces más historia, más contexto para comprender qué es lo que se está diciendo en cuanto a Abraham y su experiencia, que es relevante para nosotros hoy y que era relevante para los hermanos de Galacia. Abran sus libros en la página 41. Página 41. Y allí estábamos hablando en el penúltimo párrafo, dice, en una ocasión, por favor, Ana, ¿puedes leer? No te olvides abrir tu micrófono, por favor. Ahora sí. Sí, ya lo aprendí. Ok. Dice, en una ocasión después de que Abraham había creído en Dios, escuchó la voz de Sara en vez de la de su Señor y buscó ávidamente el cumplimiento de las promesas de Dios a través del poder de su propia carne. Ya lo vimos en Génesis 16, ¿verdad? Siga. Ajá. El resultado fue un completo fracaso. Un siervo emparentado con él en lugar de un heredero. Entonces Dios se le apareció nuevamente, exhortándolo a caminar con él sin doblez de corazón y repitiéndole su pacto. Como recordatorio de su fracaso y del hecho de que la carne no beneficia nada, Abraham recibió la señal de la circuncisión, una herida en la carne. Esto era para mostrarle que como la carne para nada aprovecha. Las promesas de Dios solo se pueden ser cumplidas por el apartamiento del cuerpo de los pecados de la carne a través del Espíritu. Ok, ahora, no, un momentito. No, y ya sabemos, aunque las palabras allí en este párrafo parecieran indicar que la circuncisión no se dio sino hasta después de que le pidió el sacrificio de su hijo, que fue cuando entonces Dios le dio la circuncisión. No fue así, no es eso lo que se quiere decir allí, pero la circuncisión se dio como señal de que solamente cuando creemos en Dios y dejamos de creer en nosotros, en la carne, no podemos poner nuestra fe ni nuestra confianza. Y cuando decimos en la carne, quiere decir en los seres humanos, y no es solamente los demás seres humanos, sino en nosotros mismos, como lo hemos visto aquí en la experiencia de Abraham y de Sara. En ellos mismos, ellos no se podían confiar, porque ¿dónde los llevó la confianza en ellos mismos? A un fracaso. Entonces, termina de leer, por favor. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne. Ok, ese viene de Filipenses 3:3. Quiero que notemos allí, no son palabras solamente para llenar la página. Noten allí los 3 puntos que el apóstol Pablo saca en ese versículo. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Está hablando de aquellos que, aunque son judíos o son gentiles, creen en Cristo como el Mesías. Esa es la verdadera circuncisión, porque no es judío solamente el que está circuncidado. No, es judío el que tiene el corazón circuncidado, ha cortado, ha sacado, ha permitido que Dios saque nuestra voluntad, nuestro deseo, lo que nosotros pensamos que es lo que se debe hacer. Y podemos decir como Cristo entonces continuamente,
hágase no mi voluntad, sino la tuya. Esa es la verdadera circuncisión. Sigo leyendo allí, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús. ¿Y qué más? Y no ponemos confianza en la carne. Eso lo aprendió el apóstol Pedro también, después de haber dicho, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, y luego lo negó y lloró amargamente, dice la Biblia. Aprendió él que él no podía hacer esas promesas en cuanto a él mismo, porque no era capaz de cumplirlas. Él no sabía lo débil que era. Hermanos, esto nos enseña que debemos aprender, vuelvo a repetir, esos dos puntos claves. Nosotros somos débiles, todos nosotros somos débiles, aunque no lo creamos, y Dios es el único que tiene la fuerza para hacerlo. Y nosotros no podemos, pero el Señor es el único que puede. Esas dos cosas tenemos que aprender, porque aunque digamos, yo creo en el Señor, sí, yo creo en el Señor, pero no hayamos dejado de creer en nosotros mismos y de confiar en nosotros mismos en cualquier momento. Lo voy a hacer así. Y así no era que debía hacerlo. Me fui por mi propio camino, no le escuché al Señor. Tenemos que desconfiar en nosotros y confiar en Cristo. Como dijo Juan el Bautista, a él conviene crecer, mas a mí menguar. Estamos a ver dónde vamos. Aquí estamos prácticamente en la mitad todavía y ya es hora de que terminemos. Así que vamos a dejar hasta allí en Filipenses 3:3, donde Ana terminó de leer, y la próxima vez entonces ya basados en la historia que hemos estudiado un poquito más a fondo, no completamente, eso tiene mucho que aprenderle todavía, hay que saber de ello. Les invito a que lean esos capítulos allá de la Biblia. Y si tienen el libro Patriarcas y Profetas, lean el capítulo 30, o todos los relacionados con Abraham, pero el capítulo 30 es el que tiene la prueba de la fe, ese lugar donde Dios probó a Abraham en cuanto a su hijo como sacrificio. Léanlo. Si son padres, y creo que la mayoría de nosotros tal vez somos, algo que muy buena lectura para nosotros, para saber cómo lidiar con nuestros hijos y su vida eterna también. Les invito a que nos arrodillemos entonces para terminar con una oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, y decimos esas palabras y verdaderamente no sabemos todo lo que significan. Te llamamos Padre amoroso porque hemos visto tu amor demostrado para con nosotros, pero Señor, es un amor que tenemos que seguir aprendiendo y que vamos a seguir estudiando por la eternidad sin fin. La profundidad, la anchura, la longura de ese amor no la conocemos todavía. Tenemos algunos visos de ella, pero no la entendemos toda, Señor. Ayúdanos para que ese sea nuestro centro de atracción, lo que nos llame la atención. Que las cosas del mundo, con toda su brillantez y sus lujos y sus reputaciones y sus famas y todo aquello, Señor, que nada de eso nos atraiga, sino que Cristo y sus bellos y amorosas acciones, su carácter, Señor, sea lo que nos atraiga y lo que mantenga nuestro tiempo completamente ocupado. Gracias, Señor, porque te provees de todo. De la misma manera que hiciste el mundo, lo creaste hasta que estuvo completo y perfecto para que los humanos pudieran vivir. De esa manera, Señor, has hecho nuestra salvación completa y perfecta. Señor, que no la vayamos a rechazar, que no la vamos a dejar a un lado y a decir, bueno, eso puede esperar para más tarde.
yo tengo que conocer más, yo tengo que dejar de hacer esto, yo tengo que comenzar a hacer lo otro. No, no, Señor, que de una vez no le pongamos atención a las tentaciones del enemigo, que nos incita a que te pongamos una espera. No, Señor, que desde ahora y en adelante siempre te digamos, sí, Señor, sí, claro que sí, tienes permiso, te autorizo a hacer eso. Es más, quiero que lo hagas en mí. La transformación que va a suceder en nuestros caracteres y en la de nuestros hijos, la felicidad que va a traer para nuestras familias aquí y en el porvenir, no tiene ni siquiera una manera de ser expresada. Pero Señor, ayúdanos a hacerlo, no porque queremos un galardón, un premio, por lo que podemos sacar de ti, no, sino porque comprendemos el amor que te llevó a entregar a tu Hijo por mí, por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.